hace? Mire, yo siempre a lo largo de mi vida me he encontrado con que el tiempo es escaso. Y eso significa que uno hace muchas cosas o se compromete con hacer muchas cosas. Escribo, atiendo los medios, atiendo ciudadanos que piden hablar conmigo, cumplo con mis deberes de familia, hablo con ustedes, aunque a veces tengo buenos periodos de descanso, pero todo lleva su tiempo y uno está retirado sin los medios que antes tenía, así que hay que hacer una evaluación permanente de la realidad por ese afán, esa vocación irrefrenable de seguir y ver lo que pasa, por actos que parecen a veces claros, otras veces oscuros, suficientes o insuficientes. Así que yo me levanto bastante temprano, no tanto como cuando era presidente, que me levantaba a las 7, ahora me levanto a 8:30, y empiezo a trabajar toda la mañana en lo que escribo algunas cosas profesionales que por suerte vienen todavía a consultarme, escribo las memorias de los episodios que me tocó vivir, atiendo radios, teléfonos y comunicaciones con el extranjero. Participo de algunos actos a los que todavía tienen la amabilidad de convocarme, y en eso se van los días palpitando la angustia de un país que uno espera ver crecer de una buena vez y que no nos peleemos más. En muchas de las preguntas, doctor, le pedí un balance, tanto de su gestión, de la gestión de Néstor, de Cristina y por supuesto de Mauricio Macri. Hoy, Fernando de la Rúa, ¿de qué se arrepiente y de qué está contento? ¿Cuál es su mayor éxito? Me habla de hacer un balance. Yo le digo, es casi imposible hacerlo. Yo lo he hecho otras veces, pero imposible hacerlo cuando le han puesto encima una lápida basada en comunicaciones falsas, en propaganda, en burlas o en imitaciones. Creo que cuando van decantando los episodios, se van aclarando las situaciones por la sensibilidad o la decisión de los jueces, la gente va entendiendo mejor. Muchas cosas se comprenden más, otras siguen todavía sin comprenderse. Yo le diría que mi balance es de haber tratado de cumplir al máximo con mi deber en todos los momentos y de haber afrontado las situaciones más difíciles que uno se puede imaginar. Si tuviera que decir algún ejemplo de medida que no tomaría de nuevo, fue al principio del gobierno, cuando todo el gabinete y los asesores de economía aconsejaron un aumento de impuestos. Y eso fue una mala decisión porque desalentó la expectativa del mundo. Entonces, ¿se puede pensar que ahora fue una mala decisión también el aumento de impuestos por parte de Mauricio Macri? No, porque no los aumentó ahora los impuestos. Ahora tenemos aumento de tarifas. Pero yo lo que les diría es que nosotros teníamos una gran preocupación por el déficit, porque había que vivir con la convertibilidad, y queríamos conjugar y bajar el déficit en un momento de recesión. Veo que Macri, a mí me parece interesante, no le hace asco, no le tiene miedo a que siga el déficit del presupuesto, o que pueda aumentar un poquito. Bien, le pedimos que eleve un poquito más el tono, doctor, apenas. Toma decisiones como esta tan saludable de atender los juicios de los jubilados, o de pagar a los jubilados respecto a los que hay atraso. Por ejemplo, eso no es para reducir el déficit, es para cumplir con un deber social. Habla de utilizar el presupuesto, aún aumentando el déficit, para obras públicas. No me parece mal, a veces una obsesión demasiado ortodoxa como la que tuvimos nosotros no resultaba buena. Pero claro, nuestro problema era muy complicado porque teníamos encima un Fondo Monetario hostil, un Fondo Monetario inspirado por los republicanos, que aplicaba el principio dogmático el principio moral, de la crisis moral, que cada país debía hacerse cargo de sus propias deudas y que no merecía ayuda de nadie, y entonces nos empujaban a la zanja. Eso fue una canallada que hicieron que no se ha visto, y el Fondo Monetario hizo su autocrítica después, pero después de haber causado graves daños al país.
De modo que es largo para hacer el resumen. Yo lo que puedo decirle, que actué leal y honradamente, que trabajamos intensamente y que las circunstancias eran tremendamente difíciles y no pudimos corregirlas. Porque Bien. se sumaron obstáculos de afuera y de adentro. Bien, doctor, usted nos comentó cómo comenzaba el día. ¿Y cuando se va a dormir? ¿Duerme tranquilo después de todo? ¿Y cómo no? ¿Y usted cómo duerme? Yo duermo tranquilo, le pregunto a usted. Sí, claro. Bien. ¿La pregunta encierra una segunda intención? Sí, por supuesto, siempre hay una segunda intención. Queremos saber si, después de haber participado del gobierno, de haber sido presidente, usted puede dormir tranquilo. Sí, por lo que le estoy diciendo. Porque sé que puse lo máximo y lo mejor de mí para tratar de superar circunstancias muy difíciles. Con el dolor de haber sufrido campañas públicas, persecuciones propagandísticas para desmerecer la imagen del gobierno y de mi persona. Eso sí me preocupa. La defensa es difícil, uno no cuenta con los medios para afrontarlo todo, pero lo importante es tener la conciencia tranquila de haber obrado con rectitud. Y como la tengo, puedo dormir sin sensación de culpa. Doctor, muchas veces se habla que con el diario del lunes todos somos políticos, arreglamos el país, sabemos de fútbol, pero sabiendo la historia, cómo terminó con Domingo Felipe Cavallo, ¿usted lo hubiese elegido si sabía el final de esta historia? Mire, me culpan a Cavallo, pero culpa no era de Cavallo. Es como si Cavallo hubiera venido a hacerle mal al país. No, en aquellos días todos pedían que se lo trajera a Cavallo, a ver si se resolvía el problema con el Fondo Monetario Internacional. Fue peor, el fondo se puso peor, quizá Cavallo fue un poco duro con el fondo, y Cavallo bajó impuestos, no fue dogmático, y desde luego cuando algunas medidas no daban los resultados esperados, la gente empezó a ponerse en contra. ¿Por qué? Porque teníamos el ahogo del Fondo Monetario Internacional y la presión interna de los que preparaban el golpe de Estado. Usted dijo que la gente pedía a Domingo Felipe Cavallo, ¿y usted apostaba a él o fue una decisión del pueblo? ¿El pueblo empujó a que volviese como ministro de Economía? Mire, si usted agarra los diarios Clarín de esos días, va a encontrar, como dice, que se espera que se nombre a Cavallo. Dentro de mi partido hubo un apoyo generalizado de gobernadores, legisladores. Después, si las cosas no salieron, claro, Cavallo es fácil para inculparlo, pero creo que se lo ha querido convertir en un símbolo de la sociedad. La responsabilidad está en Ann Kruger, el director gerente del Fondo Monetario Internacional. Sí, se salía, doctor, de la convertibilidad, pero lentamente, ¿la historia hubiese sido totalmente distinta? Yo le voy a decir una cosa. Hubo elecciones el 12 de octubre, creo que fue, en el 2001. Revise los diarios de esos días. La campaña electoral. Provincia de Buenos Aires, candidatos Duhalde y Alfonsín, candidatos importantes en el resto del país. Ninguno de los candidatos habla de salir de la convertibilidad. No porque la convertibilidad haya de ser buena en sí misma, sino por los peligros que significa salir de ella. Se culpa al gobierno porque estaba la convertibilidad, pero ¿cuánto costó salir con la devaluación que hizo Duhalde? ¿Usted cree que se debía a mi gobierno la gente golpeando las puertas de los bancos o a la devaluación de Duhalde? Yo no me apropié de los depósitos de la gente. Eso fue la decisión de Duhalde después en el 2002. De modo que la gente tiene que poner un poco en claro dónde están las decisiones y las actitudes. Yo sabía que una devaluación sin una previa reducción del monto de la deuda externa a través de una renegociación de los intereses tendría consecuencias
desastrosas. Y así fue cuando la hizo Dualde. Después se fue saliendo porque los países tienen su recuperación y naturalmente se dio con el aumento del precio de la soja. Supongamos que termina Mauricio Macri la presidencia. ¿Volvería a ser otra vez candidata o en todo caso presidente Cristina Fernández? ¿Usted apostaría a esta versión o no? Yo no la votaría, no voy a apostar a eso. Yo no la votaría. ¿No la votaría directamente? Pero usted me pregunta, ¿en serio o en chiste si la votaría Cristina? Le estoy preguntando en serio, doctor. No, no la votaría. ¿Y quién votaría entonces? Supongamos que termina su mandato Mauricio Macri. No, la pregunta no tiene sentido, con todo el respeto, porque no hay candidato, no hay elecciones, no hay nadie. Yo no me gusta hacer futurología. Ya demasiado que me animo a diagnosticar, explicar y describir el pasado, como para que pretenda describir y analizar el futuro. ¿El radicalismo, doctor, está muerto? No la UCR, el radicalismo. No, lejos de estar muerto, está participando de un gobierno que va para adelante. Un gobierno que tiene que ser la base de recuperación del país. Bien, ¿cómo fueron, doctor? Volvamos al pasado. Pero hoy me va a seguir toda la noche. Y sí. No, ya me está dejando sin voz. Si quiero le cuento el rating. ¿Le interesan los números? A ver. No, es un chiste, doctor. Lo retrocedo algunos años, por ejemplo, en la época de los cacerolazos. Todo el mundo recuerda la situación dada con la gente protestando en la puerta de los bancos. ¿Usted cómo vivía ese momento? Digo, ya que no fue responsable de la devaluación. Para un poco. En mi gobierno no hubo gente con cacerolazos protestando en la puerta de los bancos. No estoy diciendo, estoy diciendo que al momento en que usted ya no era presidente, estaban los cacerolazos. Ese momento, usted, en lo personal, ¿cómo lo vivía? Con dolor, por la gente, porque el principio había sido no apropiarse de los depósitos o ahorros de la gente. Lo que la gente tiene que saber, por ejemplo, que es mi caso, yo no tenía depósitos en dólares. Yo no hice especulación, porque mucha gente dice, esto sabían. No fue así. Deben saber que la medida se tomó un sábado y empezó a aplicarse un lunes, de modo que nadie se benefició del gobierno. De modo que son medidas impuestas por la necesidad o la circunstancia. Lo peor que podía pasarnos era una corrida bancaria, y desgraciadamente ocurrió. Fue alentada por intereses vernáculos que decían, vayan rápido los bancos que se acaba la plata. Cuando se desarticulan así por responsabilidad de algunos los fundamentos de una sociedad, es muy difícil salir bien. Y sin embargo mantuvimos el principio. De ninguna manera nos apropiamos de los depósitos en dólares de la gente. Eso ocurrió después, en la devaluación de Dualde, donde se tomaron todos los depósitos. ¿Para qué? Para la especificación asimétrica. Y ahí fueron los recursos a los que más tienen, a las grandes empresas, en detrimento de los pequeños ahorristas, que les ha costado años de padecimiento ir recuperando sus ahorros. Y después, claro, se mezclan las cosas, la publicidad aviesa de algunos canales muestra como si fuera en mi gobierno que golpeaban las personas de los bancos. No era así. Eso fue después por esa devaluación, que confirma lo peligroso de una devaluación sin encontrar el modo de salir en armonía y planificadamente. Doctor, para no extendernos, vamos a terminar esta entrevista como la comenzamos, hablando de Tinelli. ¿Hoy lo ve a Tinelli, no lo ve? ¿Y qué opina de la caracterización que se realiza sobre Mauricio Macri? La verdad que no lo he visto, he leído lo que se dice. Me contaron que hay un momento que se retire y se le caen los pantalones. Me parece que no se debe hacer eso, aunque sea una imitación de un presidente de la nación. No, y el programa no, aunque a algunos en casa les gusta ver, la competencia, el concurso, tiene cosas positivas, como un tipo que ha tenido éxito a lo largo del tiempo, pero no me gusta a mí que sea expresión de la cultura media de los argentinos.